Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rubio Rangel y en esta ocasión estoy grabando una serie de videos para complementar la materia de programación de sistemas impartida en la Ingeniería en Sistemas Computacionales dentro de la Universidad ISET Colima. Mi correo es ivan.rubio.rangel@gmail.com. Por si desean contactarme por ese medio, con gusto les responderé. En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad 2, Introducción al diseño de los lenguajes de programación. Bueno, pues podemos comentar que son varios aspectos que están relacionados con un lenguaje de programación. El punto de vista de un programador profesional, el de un diseñador de lenguaje y el de la persona que implementa dicho lenguaje, considerando también los aspectos relacionados con el equipo de cómputo. El hablar de un programador incluye importantes diferencias entre distintos niveles de aplicaciones de la programación, diferencias que pueden ir desde el tipo de lenguaje que conoce hasta la aplicación que desea hacer con dicho lenguaje. Un programador de un lenguaje de programación es una persona o un grupo de personas que desarrolla un compilador o un intérprete para un lenguaje sobre una máquina en particular o tipos de máquinas también. Los lenguajes de programación se clasifican principalmente por nivel y por aplicaciones. Cada programador tiene un estilo propio de programación. La decisión de incluir u omitir ciertos tipos de datos es importante en la forma que el lenguaje es usado, así como omitir o utilizar ciertos conceptos de programación o modelos. Más adelante en este video o en otros videos, pues vamos a contemplar ciertas características que se deben tener presentes al momento de diseñar un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son, por lo tanto, una solución de compromiso entre las necesidades del emisor, es decir, entre el programador y la persona, y del receptor, o sea, el computador o la computadora o la máquina. Bueno, toquemos el punto de los principios de diseño de sistemas. Una pregunta pues muy frecuente o muy natural al estudiar los lenguajes de programación es que si existe un lenguaje perfecto. Pues si existiese un lenguaje perfecto, pues entonces sería importante identificar sus características y no perder el tiempo utilizando otros lenguajes que pues por ende serían imperfectos. Al diseñar lenguajes de programación, a menudo es necesario tomar decisiones sobre las características que se incluyen de forma permanente, es decir, las características que no se incluyen, pero que existen mecanismos que facilitan su inclusión y también las que no se permiten. Estas decisiones pueden afectar al diseño final del lenguaje y a menudo entrar en conflicto con otros aspectos del lenguaje. En las siguientes diapositivas vamos a resumir algunos principios de diseño de lenguajes de programación. Primeramente, la concisión notacional. Bueno, podemos decir que el lenguaje proporciona un marco conceptual para pensar algoritmos y expresar dichos algoritmos con el nivel de detalle adecuado. El lenguaje debe ser una ayuda al programador, incluso antes de comenzar a codificar. Debe proporcionar un conjunto de conceptos el conjunto sea claro, sea simple y sea unificado. ¿Sí? La sintaxis debe ser legible por el programador o también por otras personas que vayan a utilizar sus programas. Deben buscarse soluciones de compromiso entre lenguajes demasiado crípticos, por ejemplo C, y lenguajes que pues sean como que tengan cierto detalle o se detengan en los pequeños detalles, como por ejemplo el COBOL. Bueno, una característica sería la ortogonalidad. Dos características de un lenguaje son ortogonales si pueden ser comprendidas y combinadas de forma independiente. Esto es que cuando las características del lenguaje son ortogonales, pues el lenguaje es más sencillo de comprender porque hay menos situaciones excepcionales a memorizar. La ortogonalidad ofrece la posibilidad de combinar características de todas las formas posibles, sin excepciones.
La falta de ortogonalidad pues puede suponer la enumeración de situaciones excepcionales o la aparición de ciertas incoherencias. Un ejemplo de falta de ortogonalidad es la limitación que impone Pascal para que una función devuelva determinados tipos de valores. Bueno, en cuestión de la abstracción, el lenguaje debe evitar forzar a los programadores a tener que enunciar algo más de una vez. El lenguaje debe permitir al programador la identificación de patrones repetitivos y permitir automatizar tareas mecánicas, tediosas o susceptibles de cometer errores. Ejemplos de técnicas de abstracción son los procedimientos y funciones, la genericidad, los lenguajes de patrones de diseño, entre otros. Bueno, hablando de la seguridad, la fiabilidad de los productos software es cada vez más importante. Lo ideal es que pues, los programas incorrectos no pertenezcan al lenguaje y sean rechazados directamente por el compilador. Por ejemplo, los sistemas con chequeo de tipos establecen restricciones a los posibles programas que puedan escribirse en un lenguaje para evitar que en tiempo de ejecución se produzcan errores. Sí, esto es un claro ejemplo de la seguridad que se debe tener. Bueno, la expresividad. El programador debe poder expresar sus intenciones. En ocasiones, demasiada expresividad puede implicar falta de seguridad. De hecho, algunos sistemas limitan la expresividad para mejorar la fiabilidad de los programas. Sí, por ejemplo, pues la aritmética de punteros no es permitida en algunos lenguajes. Extensibilidad. Podemos decir que el lenguaje debe facilitar mecanismos para que el programador pueda aumentar la capacidad expresiva del lenguaje, añadiendo nuevas construcciones. Existen lenguajes de programación donde el programador puede definir sus propias estructuras de control. Esto es un ejemplo de la extensibilidad. Portabilidad. Podemos decir que el lenguaje debe facilitar la creación de programas que funcionen en el mayor número de entornos computacionales para ser portable, ¿verdad? Este requisito es una garantía pues, de supervivencia de los programas escritos en el lenguaje y por lo tanto del propio lenguaje. Para conseguir la portabilidad es necesario limitar las características dependientes de una arquitectura concreta. Hablando de eficiencia, pues el programador debe poder expresar algoritmos suficientemente eficientes o el lenguaje debe incorporar técnicas de optimización de algunos programas escritos en él. Tocando el tema de las librerías e interacción con el exterior, podemos decir que la inclusión de un conjunto de librerías que facilita el rápido desarrollo de aplicaciones pues es un componente esencial de la popularidad de los lenguajes. Si no se dispone de tales librerías, entonces es necesario contemplar mecanismos de enlace con otros lenguajes que faciliten la incorporación de algunas librerías externas. Hablando del entorno, pues aunque el entorno no forma parte del lenguaje, pues muchos lenguajes débiles técnicamente son ampliamente utilizados debido a que disponen de un entorno de desarrollo potente o agradable. De la misma forma, la disposición de documentación, ejemplos de programas e incluso programadores pueden ser factores clave de la popularidad de un lenguaje de programación. Bueno, si tienen alguna duda con respecto de este tema, pues no duden en enviarme un correo, un mensaje a ivan.rubio.rangel@gmail.com. Bueno, por mi parte es todo en este video. Vamos a continuar esta unidad en un segundo video para que no sean tan extensos. Les agradezco por su tiempo, espero no sean aburridos y les haya servido mucho la información. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.